Hola a todos mis queridos suscriptores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¿Cómo están hoy? Espero que se encuentren de maravilla. Hoy tenemos un tema que estoy segura va a encender la conversación y a generar muchísimas emociones entre todos los fans, y no solo los de Turquía. Porque vamos a hablar de algo que está haciendo temblar las redes y revolucionando las expectativas, la flamante incursión de dos gigantes de la actuación turca en un proyecto exclusivo de Disney Plus. Sí, han escuchado bien, Can Yaman y Demet Özdemir están listos para arrasar en esta nueva plataforma. Imagínense esto, las caras que hemos amado en telenovelas que nos han robado el aliento, las parejas que nos han hecho suspirar, los talentos que han conquistado corazones alrededor del mundo, ahora uniéndose para un proyecto de alcance global. Es un bombazo, ¿verdad? La noticia ha corrido como la pólvora y, como siempre, aquí estamos para desgranar todos los detalles, especular sobre lo que podría ser y, por supuesto, compartir esa emoción que sentimos al pensar en lo que se nos viene encima. Así que si aún no lo han hecho, les invito a darle ese botón de suscripción que tanto nos ayuda a seguir creciendo y a no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Y no olviden activar la campanita para que les avise cada vez que subimos vídeo. Ahora sí, vamos directo al grano. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué es exactamente este proyecto? Pues bien, los rumores, las filtraciones y las confirmaciones oficiales apuntan a una serie que promete ser un antes y un después. Disney Plus, la gigante del entretenimiento, está apostando fuerte por el contenido internacional, y al parecer, los dramas turcos son una de sus cartas más fuertes. Y para esta apuesta han elegido a los mejores. Can Yaman, conocido por su carisma arrollador y su presencia magnética en pantalla, y Demet Özdemir, una actriz que ha demostrado una versatilidad increíble y una capacidad para conectar con el público que es simplemente innegable. ¿Qué podemos esperar de esta dupla? Si recordamos sus trabajos individuales, sabemos que ambos tienen la capacidad de entregar actuaciones memorables. Can, con su intensidad y su habilidad para los papeles de galán apasionado y a veces un poco rebelde, ha conquistado audiencias en más de 60 países. Piensen en Erkenci Kuş, donde su química con Demet fue algo que marcó un hito, o en Dolunay, donde demostró su capacidad para roles más complejos. Por otro lado, Demet nos ha deslumbrado con su dulzura y su fuerza en producciones como Erkenci Kuş y Doğduğun Ev Kaderindir, donde abordó temas más profundos y demostró una madurez actoral impresionante. La suma de estos dos talentos en una plataforma como Disney Plus es, francamente, una jugada maestra por parte de la compañía. No solo están aprovechando el éxito y la popularidad que ya tienen estos actores, sino que están abriendo las puertas a un público nuevo y global que quizás no estaba tan familiarizado con las producciones turcas. Esto significa que la serie no solo será un éxito en Turquía, sino que tiene el potencial de romper barreras y convertirse en un fenómeno internacional, al igual que lo han sido otras series turcas en el pasado, pero con el respaldo y la infraestructura de distribución de Disney. Ahora, la gran incógnita, y la que más nos tiene especulando, es el género y la trama de esta serie. Los detalles son escasos y eso, de alguna manera, solo aumenta la expectación. Se rumorea que podría ser un drama con tintes románticos, algo que, dada la historia y la química previa de Can y Demet, sería una apuesta segura. Pero, ¿qué más? ¿Será una historia de época? ¿Una trama de suspense? ¿Una comedia romántica con giros inesperados? Lo que sí parece estar claro es que Disney Plus busca algo que atraiga a un público amplio, que combine elementos de drama, romance y quizás hasta un toque de aventura o misterio. Imaginen por un momento la calidad de producción que Disney puede ofrecer. Los escenarios, la cinematografía, la banda sonora, todo apunta a que será una serie visualmente deslumbrante. Y si a eso le sumamos la entrega y el profesionalismo de Can y Demet, tenemos todos los ingredientes para una producción de primer nivel. ¿Podríamos estar ante una historia épica que se desarrolle a lo largo de varias temporadas? ¿O quizás una miniserie que nos deje con la boca abierta en cada episodio? La verdad es que con la información que tenemos hasta ahora, todo es posible. Hay quienes especulan que, dada la tendencia de las plataformas de streaming de apostar por contenidos más audaces o dirigidos a audiencias adultas, esta serie podría explorar temas más maduros o presentar tramas más complejas de lo que estamos acostumbrados a ver en la televisión turca tradicional. No digo que vaya a ser algo escandaloso, pero sí que podría ser una oportunidad para que Can y Demet muestren facetas de su actuación que aún no hemos visto, personajes con motivaciones más profundas, dilemas morales más complejos, o relaciones con una intensidad emocional diferente.
Piensen en la repercusión que esto tiene. Si esta serie tiene éxito, se abrirá aún más el mercado para las producciones turcas en plataformas de streaming internacionales. Sería un hito para la industria audiovisual de Turquía, demostrando que sus historias y sus talentos tienen un alcance verdaderamente global. Y no solo eso, sino que también consolidaría a Disney Plus como un jugador importante en la adquisición y producción de contenido no angloparlante de alta calidad. La sinergia entre el talento de Can Yaman y Demet Özdemir es algo que ya sabemos que funciona. Su química en Erkenci fue uno de los pilares del éxito rotundo de esa serie. El público se enamoró de la dinámica entre sus personajes, de la forma en que se complementaban, de la chispa que saltaba entre ellos. Ahora, en un formato y una plataforma diferentes, con el respaldo de Disney, esa química podría alcanzar un nivel aún mayor. Es como darle a dos grandes artistas un lienzo más grande y mejores herramientas para crear su obra maestra. Además de las posibles tramas románticas, ¿qué otras posibilidades existen? Podríamos estar ante una historia de venganza, de superación de secretos familiares, las posibilidades son infinitas. Lo importante es que con estos dos protagonistas, la atención del público está garantizada. Ambos tienen una legión de seguidores muy fiel que los ha acompañado a lo largo de sus carreras, y esta nueva aventura en Disney Plus sin duda atraerá a muchísimos de ellos. Y como mencioné antes, también a nuevas audiencias que quizás no los conocen todavía pero que se sentirán intrigadas por esta alianza. Las redes sociales ya están ardiendo. Los hashtags relacionados con Can Yaman, Demet Özdemir y Disney Plus son tendencia constante. Los fans están compartiendo teorías, creando fanart y expresando su emoción de formas muy creativas. Esta expectación es un termómetro perfecto de lo que se puede lograr con una estrategia de lanzamiento bien planificada y, por supuesto, con un contenido de calidad. También es interesante reflexionar sobre el momento elegido para este lanzamiento. Disney Plus está expandiendo su catálogo a nivel mundial, buscando diversificar su oferta y atraer a diferentes tipos de público. Al incorporar producciones turcas, no solo están ampliando su contenido, sino que también están invirtiendo en historias que por su calidad y su narrativa, han demostrado ser universales y con gran potencial de conexión emocional. Ahora, seamos sinceros, la presión sobre Can y Demet debe ser inmensa. Un proyecto de esta magnitud, en una plataforma tan importante, significa que cada detalle será analizado. Pero ambos son profesionales experimentados, capaces de manejar la presión y de entregar actuaciones impecables. Ya han demostrado que pueden ser la chispa que encienda una historia, y estoy segura de que en este nuevo proyecto lo volverán a hacer, pero quizás con una intensidad y un alcance aún mayores. ¿Cómo creen ustedes que serán sus personajes? Yo me imagino a Can con un rol que explote su lado más misterioso y seductor, quizás un hombre con un pasado complicado o con una misión secreta. Y a Demet, la veo perfecta para un papel fuerte e independiente, que tenga que luchar por algo o descubrir verdades ocultas. O tal vez, la sorpresa sea que interpreten roles completamente diferentes a lo que estamos acostumbrados, y eso, créanme, sería aún más emocionante de ver. La clave del éxito de cualquier serie, por muy buenas que sean sus estrellas, está en el guión, en la dirección y en la historia que se cuenta. Y aunque no tenemos muchos detalles, el hecho de que Disney Plus esté apostando por ellos, y que se trate de un proyecto tan anunciado, sugiere que hay una inversión significativa en todos estos aspectos. Esperamos que se trate de una historia que valga la pena, que tenga profundidad, que emocione y que, sobre todo, enganche al espectador desde el primer minuto. Y mientras esperamos más noticias y, por supuesto, el tráiler oficial, lo que podemos hacer es seguir apoyando a nuestros artistas favoritos. Compartir las noticias, comentar en las redes y mostrarles a través de nuestro apoyo que el público turco y el público internacional están ansiosos por ver lo que Can Yaman y Demet Özdemir nos tienen preparado. En resumen, la noticia de que Can Yaman y Demet Özdemir protagonizarán un nuevo proyecto para Disney Plus es, sin duda, uno de los anuncios más emocionantes del año en el mundo del entretenimiento. Representa una oportunidad increíble para estos talentosos actores de expandir su alcance a nivel global y para las producciones turcas de consolidarse aún más en el mercado internacional. La expectativa es altísima, y aunque los detalles son escasos, todo apunta a que será una producción de altísima calidad que cautivará a millones de espectadores. La química entre ellos ya probada, sumada al respaldo de Disney, promete una experiencia visual y emocional inolvidable. Así que, ¿qué les parece a ustedes esta noticia? ¿Están tan emocionados como yo?
¿Qué tipo de historias les gustaría ver protagonizadas por Khan y Demet en esta nueva etapa? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y especulaciones. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, no duden en darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y análisis. Hasta la próxima y gracias por estar ahí.